Hola traders, bienvenidos a un nuevo vídeo de Código Trading. En el día de hoy vamos a adentrarnos en el mundo del análisis fundamental para entender por qué las noticias y eventos macroeconómicos pueden influir en los precios de los activos financieros y además, lo más importante, cómo podemos aprovecharnos para ganar dinero gracias a ello. Si te gusta el vídeo de hoy, no olvides dar un me gusta, solo es desplazar un poco el ratón. Y también, si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribir porque vamos a empezar. Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading códigotrading.com, y al cual te dejo el link en pantalla de los cursos y también en la descripción, y hay un curso completamente gratuito, ya te lo anticipo. También soy el cofundador de Darwin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwins. Pero antes de empezar, quiero hablarte de nuestro patrocinador, que es OspreyFX, que hace posible pues, este contenido. Con su revolucionaria plataforma de Trade Looker, que funciona completamente en el navegador sin necesidad de ninguna app o software. Adicional, OspreyFX está cambiando el juego en la industria del trading. Te dejo el link en la descripción y también en pantalla para que puedas crearte una cuenta con OspreyFX. Si pulsas en el link para crear una cuenta, te saldrá lo que ves aquí en pantalla, pones tu nombre de pila, segundo nombre, apellido, dirección, contraseña, entonces verificación del email, es importante un email válido, y más detalles, ya vas siguiendo los pasos, son muy simples. Una vez tienes la cuenta creada y verificada, importante hacer la verificación. Lo bueno de OspreyFX es que puedes tener tanto la plataforma MetaTrader como TradeLooker. Puedes tener cuentas demos gratuitas, no solo la cuenta real, sino también en demo. Si lo que quieres es una cuenta de la nueva plataforma TradeLooker, pulsas aquí en Accounts, TradeLooker, y aquí eliges entre una cuenta real o demo. Después eliges la divisa, el apalancamiento, finalmente el balance, que es el capital que habrá en la cuenta, y pulsas en crear cuenta. Una vez has creado la cuenta, recibirás un email con un link que te llevará a la plataforma. En ese email, aparte del link para acceder a la plataforma, tendrás tus datos de acceso, que es el email, la contraseña y el servidor. Importante guardar bien esos datos y ya estarás aquí en la plataforma de trading. Es una plataforma muy revolucionaria porque funciona en tu navegador, por lo tanto, tanto en tu móvil como en tu tablet, como en tu ordenador, donde tú quieras, lo puedes tener sin ningún software instalado, porque yo ahora lo tengo abierto en Google Chrome, puede estar abierto en Firefox, en Explorer, donde tú quieras, en cualquier navegador, puedes tener la cuenta ahí abierta. Bien, vamos ya al tema, y lo primero de todo es entender qué es esto del análisis fundamental. El análisis fundamental es un método utilizado para evaluar la salud económica de una empresa, un sector, un país, por ejemplo a través de la divisa, con el objetivo de hacer pronósticos sobre futuros movimientos del precio en ese mercado concreto. Se basa en la recopilación, estudio y análisis de información relevante y factores que pueden influir en los precios de ese activo en concreto, como puede ser una acción, un bono, una divisa, un futuro, cualquier activo financiero. La idea subyacente detrás del análisis fundamental es que si un inversor puede identificar una empresa que está infravalorada o sobrevalorada, puede aprovechar esa información para tomar decisiones de inversión. Por ejemplo, si está infravalorada, podemos pensar que ese activo se valorizará al alza, y en cambio, si está sobrevalorada, podemos pensar que se va a hundir, que va a tener una caída ese activo. Podemos invertir pensando que subirá o pensando que bajará. Tanto podemos comprar como vender. Sé que a veces el concepto de poder entrar a la baja, de hacer una venta, complicado de entender, pero bueno, los mercados, muchos de ellos lo permiten. Vamos a ver un ejemplo concreto que es en el contexto del trading de divisas, que se da el calendario económico. Muy bien, pues para este ejemplo concreto estoy en la web de Código Trading. Si quieres tener el calendario económico, vas a recursos y en la última opción que pone calendario, pulsas ahí, se te carga esta página con el calendario económico.
Entonces, este calendario está más destinado a lo que es el Forex y nos dice los datos macroeconómicos como tasas de interés, el desempleo, la inflación, el PIB, o sea, cuando se publican esos datos es cuando aquí nos dice a tal hora saldrá tal dato. Entonces, es muy importante entender la información que hay aquí, pero esto nos lo guardamos para después, porque antes de darte pues los 7 puntos que te pueden ayudar a sacarle partido al calendario, a las noticias y hacer un trading basado en eso, antes de darte esos 7 puntos, vamos a ver por qué mueven el precio las noticias. Pues el movimiento de los precios debido a las noticias se basa en que los mercados financieros les afecta la percepción que tienen los traders e inversores sobre el valor de un activo financiero. Viendo el ejemplo de antes, el hecho de que tú puedas ver que una empresa está infravalorada o más valorada de lo que toca, eso también lo pueden ver otros y por eso puede acabar causando el movimiento de ese activo. El trading de noticias, en el caso del Forex, se basa en el análisis fundamental y en cómo las noticias globales afectan a los mercados de divisas. Ahora vamos a ver algunos pasos, lo que te he dicho, 7 consejos para aprovechar las noticias para ganar en el Forex. Muy bien, la primera de las cuestiones, los voy a ir apuntando aquí. Entender el calendario económico. Importante entender el calendario económico. Pues ahora vamos a ver cómo podemos entender la información que tenemos aquí. Tenemos unas hileras con información, cada una de ellas es independiente de la otra. Después tenemos unas columnas. Entonces, algunas cosas pueden afectar todo el día, como vemos aquí en hora. Aquí, lógicamente, esta columna nos identifica la hora a la que sucederá la noticia de esta hilera en concreto. Vemos un caso de todo el día, que es que en el día de hoy en Chile es festivo. Eso hace que durante todo el día tengamos esa festividad que pueda afectar a la divisa que hay en Chile. Entonces, vamos a ver ya la segunda columna. Bueno, vemos que normalmente son cosas que suceden a una hora concreta, excepción de eso. Y aquí hay cambio de día. Fijaros que llegamos a este punto y ya cambia el día. La segunda columna nos dice en qué afecta, en qué mercado, pues en el yen japonés o en el euro, pero esta en el euro es porque salen datos de España y afecta al euro, esta otra salen datos de Alemania y también afecta al euro, se sale la bandera del país. A continuación viene una columna que es clave, que es lo que es la importancia. Puede ser de un toro, 2 toros o 3 toros. Cuando son de 3 toros, como este que vemos aquí, son de alto impacto. Cuando solo tienen uno es un impacto bajo o 2 toros sería de un impacto medio. Yo filtro generalmente las de alto impacto. No solo me fijo en eso, sino que hay otro dato muy importante. Saber qué noticia es uno de los datos también importante. Aquí tenemos 3 cabezas. Índice de confianza empresarial en Alemania es un dato realmente relevante. Y a continuación ya tenemos el dato que ha sucedido. La previsión que había es muy importante porque el dato actual, pues en el momento que sale muchas veces ya vamos tarde para entrar. Entonces la previsión es clave. Y el dato anterior, la última vez que hubo ese índice de confianza, pues hubo 91.5. La previsión de ahora era de que hubiera 90.7 y había algo menos, 88.5. Con eso ya vamos con el punto 2, que es el análisis de... Analiza las expectativas. Si los datos reales, que es el actual, son mejores que la expectativa, entonces es posible que veamos una reacción positiva en esa divisa. Y completamente lo contrario. Si los datos reales son peores que la expectativa, que es la previsión, es posible que veamos una reacción en negativo, que esa divisa caiga su valor respecto a las demás, lógicamente, porque al final las divisas no es solo el euro, es el euro comparado con otras. Siempre tema importante. Tercer punto es actuar. Bueno, actúa
actúa rápido. ¿Por qué? Porque los mercados se mueven rápidamente después de una noticia. Por eso es importante anticiparnos muchas veces con la previsión. Si tenemos una noticia de 3 cabezas, que además la previsión es muy importante, como aquí un 90.7, pues ya podemos anticiparnos antes de la noticia de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque se ha desviado un poco de 90.7 a 88.5, pero es una desviación pequeña. ¿Cuándo no tenemos que fijarnos mucho en las noticias? Pues por ejemplo aquí, el yen japonés con un solo toro, y que además la previsión era 0,2% y al final ha sido un 0,1 y el anterior era de 0,1, pues es una cosa de poca importancia. Cuarto punto, usar stop loss. El trading de noticias puede ser muy volátil, entonces tenemos que estar protegidos y el uso de un stop loss se hace imprescindible. Quinto punto, no persigas el mercado. Es muy habitual que queramos entrar tarde porque justo salta la noticia, se ha movido mucho el precio y nos montamos en la tendencia y justo ahí se da la vuelta y todo el recorrido va en nuestra contra. Por eso es importante tener paciencia. Si no hemos entrado a tiempo, no entramos, nos quedamos fuera del mercado. Sexto punto, entiende que las noticias no lo son todo. O sea, el mercado no se mueve únicamente por las noticias. Hay muchos factores que afectan al mercado, como el análisis técnico, como los bots que toman pues, decisiones de alta frecuencia y crean mucho ruido, que ni viene de noticias ni viene de análisis técnico. Entonces, no podemos pensar que esto es el santo grial o lo otro, porque al final hay muchas cosas que mueven el mercado. Y el séptimo consejo es que practiques en cuenta demo. Ya te he dicho, tienes la cuenta demo de Osprey FX tanto en pantalla como en la descripción. Puedes abrir una demo gratis tanto en MetaTrader como en la revolucionaria plataforma que te voy a volver a mostrar aquí que tenemos de TradeLooker. Y aquí puedes practicar totalmente gratis en una demo y probar cómo te va con esto de las noticias fundamentales. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no te olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal y darle a la campanita si todavía no lo estás. Visita la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.